La verdad que, bueno, si bien esta es una charlita que la veníamos postergando, por suerte hoy, justo coincidiendo con la semana del uso racional de antibióticos, hemos podido concretarla. Esto forma parte también de la estrategia del Laboratorio de Salud Pública para abordar ciertas problemáticas de impacto en salud pública, como en este caso. Esta problemática de que se intensificó mundialmente y en forma exponencial con la pandemia, como es la resistencia de los antimicrobianos. Así que, bueno, en este caso lo que vamos a presentar es un poco la casuística que nos compete acá en la provincia y también la estrategia de vigilancia de cepas multiresistentes a cargo de nuestras dos referentes que tenemos en el Laboratorio de Bacteriología del Laboratorio de Salud Pública, como es Norma Kudmani, que es su jefa, y Daniela Kudmani. Así que, bueno, le cedo la palabra y, bueno, bienvenidos sean cualquier consulta después de la charla. Gracias. Muy bien, gracias Dardo. Muchas gracias a todos los que se han unido a esta charla y a todos los que se fueron uniendo a la difusión acerca de la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antimicrobianos. Esta semana, que culminó ayer, pero las actividades todavía siguen en el país durante toda esta semana, es una semana que designa la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de concientizar o de sensibilizar a la población y a los prescriptores acerca del uso adecuado de los antimicrobianos. Entonces, nosotros desde el Laboratorio de Salud Pública decidimos abordar el tema de la resistencia, que consideramos que es una amenaza global, y definimos estrategias para su control desde el Laboratorio de Salud Pública. Yo tengo una doble función en estos momentos. También estoy como referente del programa de control de infecciones de la provincia y por supuesto que las actividades están totalmente ligadas entre lo que es la vigilancia del laboratorio y el programa de control de infecciones que aborda la problemática de la resistencia a los antimicrobianos y los programas de optimización también de antimicrobianos. Vamos a comenzar la agenda de hoy. Voy a comenzar yo con una pequeña introducción. Luego veremos algunos datos de la resistencia en Argentina. Luego, lo que más nos va a interesar, los datos provinciales sobre algunos patógenos de interés y la propuesta del Laboratorio de Salud Pública. Bueno, como ustedes saben, la resistencia a los antimicrobianos se origina básicamente por dos tipos de mecanismos. Por un lado, existe la selección y la propagación de clones resistentes. Yo me voy a referir a la resistencia bacteriana en esta charla. Entonces, lo que ocurre es que los clones de bacterias que son más resistentes, obviamente, se seleccionan y se propagan con mayor facilidad, incluso porque actualmente tenemos circulando lo que se llaman clones exitosos. Además de ser multiresistentes, tienen la posibilidad de permanecer más en los ambientes y muchas bacterias tienen además, las que son multiresistentes, también tienen mayores factores de virulencia. Todo esto se produce por un uso indiscriminado de los antimicrobianos, no solo en salud humana, que es lo que estamos habituados a escuchar, sino también en salud animal. Los veterinarios también usan antimicrobianos. También se lo usan en la producción de alimentos y todo esto, por supuesto, tiene un impacto importante en el ambiente. Incluso ya hay estudios bastante recientes en el mundo entero y también en nuestro país acerca del hallazgo de genes de resistencia o de bacterias multiresistentes en los efluentes cloacales. La otra vía por la cual se origina la resistencia a los antimicrobianos es por transferencia horizontal de los genes de resistencia desde una bacteria a otra, de diversas formas que
que no vamos a detallar en esta charla, y lo que se consigue de esta forma es aumentar la prevalencia de las bacterias resistentes. Esto se da con mucha frecuencia en el ambiente hospitalario, ¿verdad? En donde hay una transmisión horizontal de bacterias o de genes de resistencia entre las bacterias. La Organización Mundial de la Salud ya anunció hace tiempo y constantemente está presentando las causas de la resistencia a los antibióticos y se deben fundamentalmente al exceso de la prescripción de antibióticos, o sea, recetar en forma indiscriminada y no siempre que sea necesario. O sea, sabemos que muchas veces hasta las gripes se curan con antibióticos, o es lo que se pretende. Por otra parte, la comunidad también tiene su impacto porque los pacientes muchas veces resuelven los síntomas y no completan los tratamientos. Esos tratamientos incompletos seleccionan mutantes resistentes. Por otra parte, hay un uso excesivo de antibióticos o de análogos, moléculas análogas a los antibióticos en la cría de ganado, de alimentos para la producción. Además, en muchas situaciones, y vamos a ver que también se nos presentó esto en COVID, hay un control inadecuado de las infecciones en los hospitales o en las unidades de internación. Y también impacta una higiene inadecuada o un saneamiento deficiente. Y para completar el escenario, también existe una falta de desarrollo de nuevos antibióticos. La industria farmacéutica ya desde hace muchos años invierte muy poco en el desarrollo de nuevas moléculas, porque son miles de moléculas las que tienen que probar hasta que llegan a la molécula adecuada, y por ahí tan pronto sale el antibiótico se generan mecanismos de resistencia, lo generan las bacterias y estos antibióticos dejan de ser útiles. Entonces no es rentable actualmente la generación de nuevas moléculas. Entonces, ¿por qué la resistencia a los antimicrobianos es una preocupación mundial? Bueno, ya desde el año 2014, un economista del Reino Unido publicó un trabajo que tuvo mucho impacto, en el cual explicaba que se estimaba que para el año 2050 la resistencia a los antimicrobianos sería la principal causa de muerte de la población, superando al cáncer y también a otras enfermedades crónicas no transmisibles. Esto también tiene un impacto económico importante porque se estimó que los costos económicos rondarían alrededor de los 100 trillones de dólares en esa misma época. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud también viene anunciando que las nuevas drogas, o las que están en fase de desarrollo o los que están recientemente apropiados, son insuficientes para hacer frente a esta problemática. Y también anuncia que sin antimicrobianos eficaces, los resultados de la medicina moderna en el tratamiento de infecciones, sobre todo en infecciones severas, se verán seriamente comprometidos. Nosotros sabemos que cada vez aumenta en mayor proporción la vida de la población y también aumentan los pacientes con inmunocompromiso. Entonces, va a ser mucho más difícil el tratamiento y el impacto va a ser mayor en este tipo de pacientes. Y bueno, ya desde septiembre del 2015, los líderes mundiales reunidos en la ONU definieron 17 objetivos de desarrollo sostenible, que la mayoría los conoce, con el objetivo de erradicar la pobreza, de proteger al planeta y de garantizar la paz y la prosperidad. Y fíjense que si los analizamos con detalle a esos 17 objetivos, por lo menos yo encontré 5 que están relacionados con la resistencia a los antimicrobianos.
el problema ya desde hace muchos años se fue incrementando y tuvimos la necesidad de adaptarnos a nuevos términos. Tuvo el Centro de Control de Infecciones, el CDC de Europa y el de Estados Unidos y luego el de Europa, se llegaron a consensuar una clasificación de la resistencia. Y ya nos fuimos hacia otros términos. Antes hablábamos de multiresistencia y cuando hablamos de multiresistencia nos referíamos a los microorganismos que presentaban resistencia a 2 o más familias de antibióticos. Y no existía otro tipo de resistencia. Por ejemplo, el caso de Staphylococcus aureus meticillinos resistentes de origen hospitalario o las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, que son resistentes a la cefalosporina de tercera generación y también a otros grupos de antibióticos. Pero de allí pasamos a la resistencia extrema, en donde solamente nos quedan una o dos opciones terapéuticas y posteriormente hubo que definir también la panresistencia, o sea, la incapacidad de las drogas de poder, digamos, eliminar a la bacteria. Y en este caso, los ejemplos que tenemos hoy en día son los Acinetobacter multiresistentes o Hemos perdido sonido un segundo, estoy tratando de comunicarme con la doctora a ver qué pasó. Les pido que tengan un segundito de paciencia, por favor. Doctora, ¿me escucha? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora se escucha. Bien. Vuelvo a compartir pantalla, por favor. Entonces. ¿Ahí están viendo? Sí, ahí se ve, en la diapositiva anterior se quedó sin sonido. No sé si quiere regresar a la diapositiva anterior. Escuchando. Bueno, regreso y lo comento más rápidamente. Bueno, ahí está, perfecto. Que a principios del siglo XXI, ya a raíz de esta problemática, se debió hacer un consenso de clasificación de la resistencia que se lo hizo el Centro de Control de Infecciones, tanto el europeo como el americano, y proponen una nueva clasificación de los microorganismos basado en los perfiles de resistencia. Antes hablábamos solamente de multiresistencia. Multiresistencia significa que el microorganismo posee resistencia a 1 o 2 familias de antibióticos. Cuando
pasamos luego al término y tuvimos que incorporar el término de resistencia extrema porque aparecieron los microorganismos, las bacterias, en las cuales quedan solamente una o dos opciones terapéuticas. Un ejemplo de esto son las enterobacterias productoras de carbapenemasas, o sea, aquellas que son capaces de hidrolizar a los carbapenemes, pero también llevan en su plataforma genética genes de resistencia para otras familias de antibióticos. Y finalmente, el peor de los escenarios es el de la panresistencia, en donde no quedan opciones terapéuticas disponibles. Y el mejor ejemplo de esto son los Acinetobacter multiresistentes y las Pseudomonas multiresistentes, y en las que no nos quedan opciones porque hasta la última droga que se podía usar, que es la colistina, ya tenemos cepas que son resistentes a esta familia de antibióticos. Entonces, les decía que la pandemia de COVID-19 tuvo impacto en muchos aspectos y tuvo un impacto muy importante en la aceleración de la resistencia a los antimicrobianos. Y esto lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. ¿Cuáles son los motivos? Hay muchos motivos, pero podemos enumerar algunos. Hubo un mayor uso de antimicrobianos, sobre todo en la primera ola. Recuerden que la mayoría de los pacientes se les indicaba antibióticos al inicio de la enfermedad. También estábamos ante una enfermedad desconocida y con mucho temor. También nos ocurrió que tuvimos sistema de salud tensionado con una gran demanda. También ocurrieron discontinuidad en los programas de control de infecciones institucionales y en los programas de optimización de uso de antimicrobianos en las instituciones, debido a que todos los equipos de infectología y de control de infecciones tuvieron que abordar el tema de bioseguridad. Entonces, sobre todo también en la primera ola hubo discontinuidad de estos programas. Y por otra parte, hubo un mayor uso de desinfectantes y antisépticos que también seleccionan microorganismos multiresistentes. En definitiva, se empeoró la situación. La Organización Mundial de la Salud definió patógenos prioritarios para la vigilancia y para el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Entonces definió los patógenos críticos, luego los de prioridad alta y finalmente los de prioridad media. Justamente en los patógenos críticos son con los que tenemos mayor dificultades en nuestro país. En nuestro país tenemos Acinetobacter resistente a carbapenemes, Pseudomonas resistente a carbapenemes, Enterobacterias resistentes a carbapenemes y desde hace tiempo que tenemos Enterobacterias productoras de BLE. O sea que estos patógenos llamados críticos son un problema en las infecciones asociadas al cuidado de la salud en nuestro país, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Entonces, para mostrarles algunos datos muy recientes que publicó el Instituto Nacional de Microbiología con su red de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, publicó los datos del año 2020. Y acá les quiero mostrar, no sé si ustedes pueden ver lo que yo les señalo, pero acá les quiero mostrar cómo en un patógeno muy importante y prevalente en nuestros días en las infecciones asociadas al cuidado de la salud, como es Klebsiella pneumoniae, teníamos una resistencia a imipinem en el año 2010 de un 10%. Fíjense que hasta el año 2019 se incrementan 10 puntos, o sea, llegamos a un 20%. Y en tan solo un año pasamos de un 20 a casi un 30%. O sea que acá vemos claramente la aceleración de la resistencia. Tardamos casi 10 años en aumentar 10 puntos y en un año aumentamos 8 puntos. Entonces, esto demuestra claramente el impacto de la pandemia en la aceleración de la resistencia. Otro dato importante en un patógeno habitual en las instituciones de salud
es Pseudomonas aeruginosa. Fíjense que también tenemos un 28%, casi 29% de resistencia a los carbapenemes. Y Acinetobacter baumannii, el más temido quizás, porque el que ahora nos da más problemas en cuanto a la elección de tratamiento, porque prácticamente no tenemos opciones, estamos con niveles de resistencia por arriba del 90%. Entonces, como ustedes saben, los carbapenemes fueron las drogas de primera línea a usar en las enterobacterias productoras de cefaloporinas de tercera generación y también en bacilos no fermentadores como Pseudomonas y Acinetobacter. Entonces, altamente preocupante el aumento de resistencia con estas drogas. Y acá les quiero mostrar cómo evolucionó Klebsiella pneumoniae con resistencia a carbapeneme, qué perfil de resistencia presenta frente a otras drogas que serían las drogas de elección. Fíjense cómo tigeciclina, que es una droga de elección para Klebsiella, sobre todo cuando tenemos infecciones asociadas a asistencia respiratoria mecánica, se usa con frecuencia tigeciclina. Y fíjense cómo aumentó la resistencia y estamos en valores alarmantes de un 50%. También la colistina, que era una droga de elección en el tratamiento de estas bacterias resistentes a los carbapenemes, tenemos niveles de resistencia también cercanos al 30%. Y amicacina, que es un aminoglucósido que muchas veces nos salvaba en las bacteriemias, dado que amicacina, al ser un aminoglucósido, alcanza altos valores en sangre y es un antibiótico adecuado para el tratamiento de las bacteriemias. También trepamos a una resistencia importante de prácticamente un 40%. Y acá lo vemos de otra manera. Acá les querría mostrar, son los mismos datos, pero les querría mostrar, por ejemplo, dentro de los patógenos prioritarios, el último que mencionaba la Organización Mundial de la Salud, son las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, o sea, las resistentes a cefaloporinas de tercera generación. Y fíjense que en Klebsiella pneumoniae estamos casi en un 60% y en Enterobacter cloacae por arriba del 40%, lo cual significa que estos gérmenes que se encuentran habitualmente, sobre todo en nuestras terapias, en nuestras unidades de cuidados intensivos, son gérmenes prevalentes y por supuesto ofrecen dificultades para el tratamiento de las infecciones que producen. Entonces, simplemente para ilustrarlos un poco y para que puedan entender los que no están en el tema, la parte que sigue, vamos con los resultados de nuestro laboratorio. Les voy a explicar brevemente que las enterobacterias, que es un germen que vamos a abordar ahora, las que producen carbapenemasas. En nuestro medio tenemos dos tipos de carbapenemasas. Las serinoenzimas, que son simplemente las que tienen un aminoácido serina en el sitio activo, y por otra parte las metalo-beta-lactamasas, que son metaloenzimas porque tienen zinc en su sitio activo. ¿Qué es lo que me interesa que retengamos de esta parte? Las prevalentes en nuestro medio son KPC sobre todo, OXA. En este grupo hay más enzimas, pero esta es la prevalente en nuestro medio. Y de las metaloenzimas, la prevalente es la llamada nueva DELI. Las serinoenzimas hidrolizan a todos, y esta variante que tenemos acá, hidroliza absolutamente a todos los beta-lactámicos, o sea, nos quedamos sin opciones con los beta-lactámicos. Y las metaloenzimas hidrolizan a todos los beta-lactámicos excepto a Aztreonam, o sea que Aztreonam podría ser una alternativa de tratamiento
siempre que no haya un mecanismo de resistencia concomitante, que son las beta-lactamasas de espectro extendido, porque si no, Atrionan, si tiene los dos tipos de enzimas, Atrionan no sería útil. Entonces se limita más el tratamiento. Las serinoenzimas son inhibibles por avibactam, y hace unos años que salió al mercado una droga que nos ayudó mucho, que es la ceftazidima avibactam. El avibactam es un inhibidor de este tipo de enzimas, de las serinoenzimas, pero no inhibe a las metaloenzimas. Entonces, una alternativa en estas cepas que tienen combinación de mecanismos, metaloenzima más BLE, sería el uso del Atrionan combinado con el avibactam. Entonces, como no existe Atrionan avibactam solo en el mercado, lo que se hace es usar Atrionan unido y se lo administra, junto con ceftazidima avibactam para lograr el objetivo deseado. Esto es para que puedan entender luego la epidemiología nuestra. Como si todo fuera poco, ya en abril del 2021 recibimos, todo lo que estamos en la red de vigilancia, la red nacional de vigilancia, recibimos una alerta epidemiológica, porque los gérmenes o estas bacterias, además de producir carbapenemasa, se detectaron bacterias doble productoras de carbapenemasa. O sea que ya podemos tener la combinación de KPC, por ejemplo, con NDM o con OXA, etcétera, que después lo va a explicar Daniela, de modo tal que el tratamiento se hace más dificultoso. Y por otra parte, obligó también a todos los laboratorios de microbiología a la capacitación para poder detectar los mecanismos de resistencia doble. Nosotros hicimos una capacitación a través de un Ateneo que se hizo este año, y estamos siempre disponibles para todos los microbiólogos que necesiten capacitarse, porque consideramos que es sumamente importante detectar estos dobles productores. Bueno, ahora dejo a Daniela, que les va a presentar algunos datos de nuestra provincia en base a un proyecto de trabajo que se lideró desde el Laboratorio de Salud Pública. Daniela. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Bueno, sí, en el año pasado, a raíz del aumento que observamos en el laboratorio de derivación de cepas multiresistentes por parte de los laboratorios de los hospitales de tercer nivel que estaban internando pacientes con COVID, surgió la iniciativa de hacer un proyecto de trabajo en donde estos aislamientos sean derivados al Laboratorio de Salud Pública para hacer una investigación de los mecanismos de resistencia. Así fue que entre noviembre del año 2020 y abril de este año se recibieron en el Laboratorio de Salud Pública un total de 237 aislamientos bacterianos obtenidos de muestras de pacientes internados en terapia intensiva por COVID-19 que presentaban infecciones asociadas al cuidado de la salud. La siguiente. La siguiente. No la puedo pasar yo. Ah, perdón, disculpa. Está bien. Bueno, del total de los aislamientos bacterianos que hemos recibido en el laboratorio, el 63% eran enterobacterias. Teníamos un 31% de bacilos gram negativos no fermentadores y un 6% de cocos gram positivos. La siguiente. Analizando los mecanismos, ya centrándonos un poco en el germen predominante, que eran las enterobacterias, de un total de 150 aislamientos, hemos detectado la producción de carbapenemasas en el 65,3% de los aislamientos que nos derivaron. Esto tiene un gran impacto clínico. ¿Esto por qué? Porque la presencia de una carbapenemasa en un aislamiento bacteriano conlleva, de no hacer un tratamiento adecuado de manera temprana, un aumento en la mortalidad de los pacientes.
y a su vez tiene un impacto económico porque los antimicrobianos para tratar este tipo de aislamientos son de alto costo y se encuentran poco disponibles en el mercado. La siguiente. Cuando observamos qué gérmenes, cuáles eran las enterobacterias que eran productoras de carbapenemasa, nos encontramos con una sorpresa al observar que el 84,7% de los 98 aislamientos que teníamos productores de carbapenemasa eran Klebsiella pneumoniae. O sea que es el germen predominante como productor de carbapenemasa. En un menor porcentaje tenemos otros tipos de enterobacterias, pero también que se aíslan principalmente en infecciones intrahospitalarias. Así es. Cuando analizamos el tipo de carbapenemasa que presentaban los aislamientos, obtuvimos los siguientes datos. El 47% de las enterobacterias en total eran productoras de KPC. 36% de NDM, encontramos en un 10% de aislamientos coproducción de KPC más OXA, esto ya era un doble productor, y en un 7% las cepas eran productoras de OXA 163. Esto tiene un gran impacto en la selección del antimicrobiano, porque sabemos que el antimicrobiano en el mercado para el uso, para el tratamiento, digamos, de enterobacterias productoras de serinoenzimas como KPC y OXA, es ceftazidima bivactam, el cual no tiene utilidad para el tratamiento de aquellos aislamientos que eran productores de NDM. Entonces es muy importante conocer cuál es la epidemiología de la región para poder orientar los tratamientos antimicrobianos de manera más temprana. La siguiente. Haciendo una comparación, nosotros en el año 2017 en el Laboratorio de Salud Pública hicimos un estudio un corte de prevalencia de enterobacterias productoras de carbapenemasa y tenemos en la barrita amarilla los datos del 2017 y en barra roja los aislamientos comparados con las enterobacterias productoras de carbapenemasa del corte de prevalencia que hicimos durante este año. Y observamos que KPC, que era la carbapenemasa prevalente en el 2017 con un 90,7% de los aislamientos productores de ella, bajó el porcentaje a un 35,8% durante la pandemia. A su vez, las carbapenemasas tipo OXA, que se encontraban en un 8,8% de los aislamientos, aumentó a un 18,3%. Y lo que más nos sorprendió, que es un cambio epidemiológico muy importante, es el aumento de las enterobacterias productoras de metalobeta-lactamasa, principalmente NDM. En el año 2017, solo un 0,4% de las enterobacterias eran productoras de esta carbapenemasa y este porcentaje se incrementó al 32,5% durante la pandemia. A su vez, vimos la aparición de dobles productores de carbapenemasa y tenemos también aislamientos de triples productores de carbapenemasa, o sea, producen KPC, NDM y OXA 163. Acá se observa claramente el cambio epidemiológico que hubo no solamente en la región, sino en todo el país. Y esto tiene mucha importancia ya que disminuyen las opciones terapéuticas y se requiere la evaluación de combinaciones de antimicrobianos de alto costo, como ceftazidima bivactam y estronam, muchas veces para tratar los aislamientos que tenemos en nuestros pacientes. La siguiente. Si observamos la sensibilidad de estos aislamientos productores de carbapenemasa a las drogas que son útiles para el tratamiento, podemos observar que tenemos un 45% de sensibilidad a amicacina. Y esto ha bajado mucho comparativamente con periodos anteriores porque las cepas productoras de carbapenemasa de tipo de NDM también presentan resistencia a amicacina. Entonces, por eso se ve una disminución importante en la sensibilidad antimicrobiana. Tenemos un 63% de aislamientos sensibles a ceftazidima bivactam. Estos son los que presentan carbapenemasas de tipo KPC y OXA.
Y tenemos sensibilidad del 81% a colistina y del 75% a fofomicina. Acá podemos observar que en periodos anteriores la sensibilidad a colistina era mucho más alta. Esto está disminuyendo, la resistencia a colistina en enterobacterias está en aumento. La siguiente. Si observamos, si analizamos de la misma manera los bacilos gram negativos no fermentadores, de un total de 74 aislamientos que nos derivaron, tenemos un 44% de Pseudomonas aeruginosa, un 46% de Acinetobacter baumannii y un 10% de Stenotrophomonas maltophilia. La siguiente. Observando la sensibilidad de estos gérmenes, principalmente de Pseudomonas y de Acinetobacter, podemos ver la sensibilidad a cefalosporinas de tercera generación en Acinetobacter es muy baja, esto ya se veía en periodos anteriores. La sensibilidad de Pseudomonas a ceftazidima está un poco por encima del 40%. Los carbapenemes tampoco son útiles en Acinetobacter, como se ve acá la resistencia es muy alta, o sea la sensibilidad es muy baja. En Pseudomonas tenemos cerca de un 38% de sensibilidad a carbapenemes y tenemos sensibilidad a amicacina en mayor cantidad en Pseudomonas que en Acinetobacter. Y acá lo que quiero destacar es la sensibilidad a colistina, que generalmente es la droga de elección para el tratamiento de estos patógenos. En un 100% los aislamientos de Pseudomonas eran sensibles, sin embargo ya se detectan en nuestra provincia aislamientos de Acinetobacter baumannii resistentes a colistina. Y esto es una emergencia porque ya tenemos pocos antibióticos disponibles para el tratamiento de este patógeno, de modo que es importante detectar estos niveles de resistencia para que con adecuados programas de control de infecciones no se propaguen. Como conclusiones de este proyecto, lo que vimos, resumiendo, es un incremento de aislamientos productores de carbapenemasa de tipo NDM, lo que constituye un cambio epidemiológico en nuestro medio. Conocer los tipos de carbapenemasa circulantes en nuestros hospitales, en nuestras provincias, permitirá optimizar el tratamiento empírico. Es una alerta la disminución en la sensibilidad a colistina y amicacina en enterobacterias. Quiero recalcar también que en todos los aislamientos que nos han llegado de Acinetobacter y Pseudomonas no se han detectado carbapenemasas de tipo KPC y de tipo metalo-beta-lactamasa. Y es una alerta para el laboratorio y para los médicos por su difícil tratamiento la expresión de combinaciones de carbapenemasa, ya que plantea un desafío diagnóstico y terapéutico porque limita el uso de los antimicrobianos beta-lactámicos disponibles en la actualidad. Bien. Bueno, yo simplemente agregar algo más en esta diapositiva. Si bien es cierto, nosotros no detectamos en esta muestra aislamientos de Acinetobacter y Pseudomonas productores de MBL y de KPC, sí existen, sabemos que sí existen, e incluso nosotros tuvimos algunos aislamientos de Acinetobacter productores de metalo-beta-lactamasa, o sea que probablemente en menor proporción, pero sí circulen en nuestro medio. Y con respecto a la resistencia a colistina en Acinetobacter, prácticamente lo convierte en nuestro medio en un pan resistente. Entonces se buscan estrategias combinando antibióticos y buscando acción sinérgica entre ellos. Porque una droga que sí sería activa, que sí es activa, que es el cefiderocol, una nueva droga que ya apareció, todavía no está disponible en nuestro país. Sí está disponible ya en Europa y en América del Norte. Bueno, después de este panorama apocalíptico,
veamos qué se fue haciendo en nuestro país desde hace algunos años. En el año, respecto de la resistencia a los antimicrobianos, en el año 2015 se lanza a nivel mundial el Plan de Acción Global contra la Resistencia Antimicrobiana y se convoca a todos los países a delinear medidas y estrategias para poder hacer frente a esta problemática. Entonces ya en el mismo año 2015, en Argentina se designa una comisión que se denomina CONACRA, que es la comisión que estudia y que trata de mitigar o establecer medidas para mitigar la resistencia a los antimicrobianos. Es Comisión Nacional de Control de la Resistencia a los Antimicrobianos. La CONACRA en una primera etapa estaba formada solamente por representantes de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pero al poco tiempo se fueron incorporando otros ministerios como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, CONICET, INTA, ANMAT, y algo muy valioso, también las sociedades científicas, ya como las sociedades de infectología y la Sociedad Argentina de Microbiología, que son los que viven día a día el impacto de la resistencia creciente a los antimicrobianos. Entonces, esta parte de arriba nos muestra qué es lo que ocurrió a nivel mundial y a nivel de nuestro país, las medidas que se fueron tomando en nuestro país. Un punto importante también es que se establece un sistema de vigilancia mundial, un sistema de vigilancia de la resistencia mundial. Y esto es muy importante porque es conocer lo que pasa en el planeta todo, ¿verdad? Y el GLAS, que así se llama, comienza en el 2015-2016, pero a partir del 2019 comienza Argentina a participar de estos estudios de vigilancia y comienza a mandar los datos de nuestro país. En la parte de abajo, en esta línea de tiempo, vemos algunas acciones que tomamos nosotros en nuestra provincia. El Laboratorio de Salud Pública, ya desde el año 2015, cuando se inicia en la División Bacteriología, teníamos como objetivo optimizar la visualización o la detección, digamos, de los mecanismos de resistencia y también su confirmación. Entonces implementamos métodos moleculares y métodos inmunocromatográficos para la confirmación de los mecanismos de resistencia. Esto lo comenzamos ya en el año 2015. En el año 2016 implementamos la espectrometría de masa para la identificación bacteriana, que si bien es cierto, la espectrometría de masa hasta ahora no nos permite evaluar sensibilidad a los antimicrobianos, pero aporta muchísimo cuando conocemos la epidemiología local. Por ejemplo, si yo médico estoy en una terapia intensiva y tengo un paciente con una enfermedad severa y rápidamente conozco la identidad del microorganismo que lo está produciendo, entonces me va a permitir elegir el antimicrobiano de manera más adecuada porque conozco la sensibilidad de mi unidad de cuidados intensivos. Entonces no es lo mismo decir en una terapia que se aisló Klebsiella de un hemocultivo de un paciente que está comprometido, porque sabemos que Klebsiella hoy en día en las unidades de cuidado intensivo, 1 de 2 de los aislamientos de sangre producen carbapenemasas, a decir que se aisló un coli, que sabemos que es más difícil que produzca carbapenemasas. Entonces eso nos va a llevar a ajustar mejor el tratamiento empírico. También implementamos métodos de referencia para pruebas de sensibilidad, métodos de referencia para detectar la sensibilidad a colistina, que es el método que se usa actualmente y que es un método laborioso, que no está accesible a todos los laboratorios,
Entonces, nosotros como centro de referencia vimos la necesidad de implementarlo. También se promovió la incorporación de métodos de diagnóstico rápido en los hospitales, como el FINARAI. Se diseñaron proyectos de investigación y se hicieron comunicaciones en congresos y en actividades científicas. También capacitamos fuertemente en este tema tanto a los residentes de bioquímica clínica como a los residentes de infectología que hacen pasantías por nuestro servicio, y brindamos capacitaciones también en cuanto a la detección de mecanismos de resistencia tanto para el sector público como para el sector privado, o sea, para microbiólogos de ambos subsectores de la salud. Todo esto se fue desarrollando a lo largo del tiempo desde que se inició el Laboratorio de Salud Pública. En el año 2017 se designó a Tucumán como sede para realizar un taller del NOA que lo organizaba la CONACRA. Y el objetivo de ese taller, en el que seguramente algunos de ustedes han participado, era establecer estrategias para la contención de la resistencia. Posteriormente, en el año 2019, se realiza en Tucumán. Tucumán es sede del Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Infectología, y en esa oportunidad, con una charla que surge con la ministra, se decide firmar un acta acuerdo desde el ministerio para implementar estrategias que aborden este tema. Es así como el Congreso fue en mayo, es así como fuimos convocados algunos profesionales para trabajar en lo que se designó Programa de Control de Infecciones, Resistencia Antimicrobiana y Programa Provincial también de Optimización de los Antimicrobianos. Hoy en día este programa, de la cual yo soy referente ahora, trabaja en forma coordinada con las instituciones de salud y muy estrechamente con el Laboratorio de Salud Pública en el proyecto que les vamos a presentar ahora. Si nosotros hablamos de las estrategias para la contención de la resistencia a los antimicrobianos desde el ámbito de salud, lo podemos abordar de diferentes formas y todas son necesarias. Primero, concientizando y capacitando a los prescriptores, prescriptores médicos, odontólogos, también los farmacéuticos deben ser concientizados. Por otra parte, educando a la comunidad sobre el uso adecuado de los antimicrobianos, usarlos solamente cuando es necesario y con la prescripción correspondiente por un profesional responsable. También está con media sanción una legislación sobre el uso y dispensación de los antimicrobianos. Implementar los programas de optimización de los antimicrobianos en las instituciones de salud es un punto muy importante. La vigilancia de las infecciones asociadas al cuidado de la salud también, promover el control de estas infecciones, y lo que nos compete a nosotros desde el laboratorio, la vigilancia de la resistencia. Entonces, desde el Laboratorio de Salud Pública, proponemos la formación de una red provincial de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, una red nuestra, que pretende generar datos confiables y oportunos que permitan la elección de los tratamientos empíricos y también el diseño de estrategias propias, de estrategias locales destinadas a optimizar el uso de estas drogas y también a controlar o ralentizar la resistencia. Entonces, los objetivos de esta red serían recopilar, analizar, interpretar y reportar, o sea, comunicar, que esto es muy importante. Yo siempre digo que los datos no deben quedar en el laboratorio, sino que deben ser comunicados. Reportar los patrones de sensibilidad de los aislamientos bacterianos provenientes tanto de infecciones asociadas al cuidado de la salud como de aislamientos de infecciones de la comunidad.
por otra parte, lograr la detección en forma oportuna de los mecanismos de resistencia emergente, que todos los bacteriólogos estemos capacitados para detectar lo más rápido posible o lo más oportuno posible los nuevos mecanismos de resistencia. Planificar algunas estrategias en articulación con el Programa Provincial de Control de Infecciones, también con el objetivo de controlar la resistencia, y fomentar la participación de los laboratorios de microbiología, tanto en los programas de control de infecciones como en los programas de uso apropiado de antimicrobianos en las instituciones. O sea, el laboratorio debe salir de su ambiente, que es la mesada del laboratorio en sí, y participar de estos programas. Entonces comenzamos con algunas acciones. Pretendemos analizar en primera instancia, y esto ya lo estamos haciendo, estamos realizando visitas a algunos hospitales, analizando cuáles son las fortalezas y las debilidades de los laboratorios de microbiología para detectar los mecanismos de resistencia, o sea, hasta dónde pueden llegar. Y cómo están capacitados y además qué recursos tienen para generación de la información de los patrones de sensibilidad. Entonces, comenzamos ya visitando al Hospital Padilla y visitamos en esta primera etapa al Hospital Centro de Salud, pero el objetivo es poder lograr que todos los laboratorios de microbiología del tercer nivel de atención puedan enviar los datos de las resistencias de sus aislamientos. Luego de estas visitas o del estudio del estado de situación, conformar la red de vigilancia con referentes designados por los laboratorios, tanto del segundo como del tercer nivel de atención. En la primera etapa, trabajar con los del tercer nivel de atención y luego en la segunda etapa con las instituciones de segundo nivel de atención. Por supuesto que va a ser indispensable consensuar y estandarizar protocolos de trabajo provinciales en base a los lineamientos de la red nacional, de la red HUNET, que me olvidé de decirles en esa línea de tiempo que les mostré, que la red HUNET es la Red Nacional de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos y es una red que viene trabajando desde hace mucho tiempo en Argentina, desde 1980 y pico, fines de los 80, y ya en la década del 90 se incorporaron algunos hospitales y hoy tenemos 3 hospitales que envían sus resultados o los patrones de sensibilidad a la red HUNET. Y todo esto realizar, pero lo que nosotros pretendemos es que hagan vigilancia, no solo esos hospitales, sino que incorporemos, que son 3 nada más ahora, sino que incorporemos a todos los hospitales de tercer nivel y luego a los de segundo nivel. Por supuesto, todo esto realizarlo con los controles de calidad internos y externos para lograr resultados que sean confiables. Luego deberemos elaborar y consensuar con los participantes de la red los instructivos de trabajo y las reglas de derivación al laboratorio de salud pública. Es decir, tratar de que ellos puedan resolver lo máximo posible y derivar al laboratorio de salud pública aquellos a donde no puedan llegar, es decir, con las metodologías que no tengan disponible, derivarnos los aislamientos a nosotros. Por supuesto que debemos fortalecer la vigilancia y no hay otra forma de hacerlo también que fortaleciendo el conocimiento. Esto nos lleva a que día a día nos informemos porque las bacterias a veces son mucho más rápidas que nosotros en la capacidad de transmitir los conocimientos, ¿no? Entonces, es importante que todos estemos capacitados y que generemos ámbitos de capacitación de distintas modalidades, presenciales, virtuales. Ahora la virtualidad nos ha permitido comunicarnos mucho más fácilmente.
También pretendemos promover la implementación de métodos de diagnóstico rápido para abordar un tratamiento antimicrobiano que sea precoz y que sea dirigido en infecciones severas. Hoy en día sabemos que la microbiología nos exige, debido a la emergencia de estos microorganismos de resistencia extrema o pan-resistente, nos exige un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque la elección del antimicrobiano apropiado en un paciente con una infección severa es fundamental que sea incorporado rápidamente, que sea administrado rápidamente para disminuir la mortalidad. Entonces apuntamos a que las instituciones de salud, sobre todo los hospitales de mayor complejidad, tengan acceso a estos métodos de diagnóstico rápido. Algunos hospitales, como el Hospital Padilla y el Hospital Avellaneda, ya cuentan con algunos de estos instrumentos que nos permiten hacer PCR multiplex y permiten un diagnóstico en prácticamente 1 hora. Entonces, entendemos que comprender la epidemiología local y controlar la propagación de la resistencia antimicrobiana hoy en día es imprescindible para disminuir la morbimortalidad en el contexto con el que nos encontramos hoy, en donde las opciones terapéuticas son extremadamente limitadas. Porque hay pocas opciones, porque las drogas destinadas al tratamiento de estas infecciones son muy costosas además. Bueno, y para finalizar, mostrarles que en esta campaña, en esta semana, en donde el lema es correr la voz, frenar la resistencia a los antimicrobianos, se han unido me dio mucha alegría ver cómo todos estuvieron motivados para visualizar esta problemática. Se estableció el color azul como un código para sensibilizar acerca de esta problemática. Y fíjense que en el Laboratorio de Salud Pública, Hospital Avellaneda, Hospital Kirchner, se realizaron en el Hospital de Concepción, que también nos mandaron su foto, se trabajó mucho en esta campaña, haciendo correr la voz, que era el objetivo. Y en nuestro país se iluminaron en Buenos Aires, acá tenemos fotos de monumentos y edificios públicos que se iluminaron de azul para visualizar la problemática. Encendiendo sus luces azules toda la semana. Bien, terminamos entonces con esta reflexión. Recordemos que los antimicrobianos son prácticamente recursos no renovables, entonces los manejemos con cuidado. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, doctora, por la disertación, por el excelente trabajo. Le pido que deje de compartir pantalla y vuelva a activar su cámara, así la podemos ver. Ahí lo estoy haciendo. Si alguien tiene dudas, pueden activar sus micrófonos o ir dejándolas en el chat. Les recuerdo también, por si alguien se conectó tarde, que en el chat pueden dejar sus datos, si es que no lo hicieron ya. Y también pueden dejarlo en el link que hemos ido dejando a lo largo de la presentación en el chat para que carguen la asistencia. Es la única forma que tenemos de registrar realmente las asistencias y de poder a posterior hacer un certificado, una constancia o lo que sea necesario desde el Departamento de Capacitación. Así que por favor les pido, no se olviden de cargar las asistencias. Los dejo, si quieren dejar alguna consulta en el chat, yo se la leo a la doctora, si no la pueden hacer directamente. Sí, yo simplemente agradecerle a nuestras dos referentes por el arduo trabajo que están realizando. Es una tarea difícil y como ellas lo mostraron, vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Simplemente agregar que desde el Laboratorio de Salud Pública, así como los referentes de bacteriología están saliendo hacia los laboratorios
con esta estrategia de vigilancia en conjunto para cepa multiresistente, también lo van a hacer las otras especialidades que tiene el Laboratorio de Salud Pública, o sea que también van a recibir las visitas de las otras especialidades para también hacer ese análisis de contexto que bien hablaba la doctora, que es muy necesario, viendo bien las necesidades de cada laboratorio, cómo fortalecer el programa de derivación que tienen cada uno de nuestros laboratorios, y simplemente la consigna es que el Laboratorio de Salud Pública está abierto y en este momento sale a oír o a escuchar también las problemáticas que tienen los laboratorios y también los aportes que ellos pueden generar para mejorar todo lo que tenga que ver con la bioquímica en la provincia de Tucumán. Bueno, simplemente agradecerle a todos y bueno, quizás no tenga otra oportunidad para desearle una feliz fiesta y un buen año, porque bueno, ya está cerca, así que bueno, mandarle un saludo a todos. Sé que ha sido otro año difícil, pero bueno, creo que estuvimos a la altura, y todos juntos, que es lo más importante, y esperemos que sigamos así. Se ha probado que trabajando en equipo podemos generar grandes cosas, así que bueno, nada más, un saludo a todos y bueno. Yo acá veo perdón, Dardo, veo una manito levantada. Yolanda, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. A ver, primero, felicitar por esta oportunidad que he tenido, digamos, de participar. Cuando yo estaba, si me permiten una digresión, en el living, ingresa mi marido y me dice, ¿qué estás viendo? Le digo, y bueno, casi que estaría viendo una película de terror. Le digo por lo que ocurre, le digo, si lo sumo al calentamiento global, yo te digo que ya mi angustia y mi desesperación me invade. Bueno, más allá de esto, porque en un momento Norma dijo, esta situación apocalíptica nos plantea a nosotros desafíos y estamos tomando medidas, y me parece muy importante. Pero bueno, la verdad que a mí me ha servido mucho y, insisto, agradezco haber participado, porque vi cómo se comprometieron los hospitales, y de pronto nosotros que siempre en los trailers hacemos propaganda o estamos haciendo promoción, la promoción en relación a comenzar un tratamiento y terminarlo a la comunidad no es menor. Y la verdad que tengo que decir con pena que no hemos aprovechado, no porque uno no quiera, yo particularmente estuve de licencia esta semana, pero lo importante es lo que se puede hacer de aquí hacia adelante, porque hay dos aspectos que la red de servicio es fundamental, además que de participar en la red a través de los laboratorios del segundo nivel, y que es la capacitación de los prescriptores, y que no es menor, y el trabajo con la comunidad. Por lo que, bueno, yo creo que hay que pensar, no quiero proponer mucho más al arduo trabajo y lo que ustedes ya están trabajando también, como lo han mostrado hoy, cómo han avanzado, pero yo recuerdo que hace muchos años, a través del Remediar, se había hecho un curso muy importante que era el uso racional de medicamentos. Entonces pensaba si no se podría organizar para los prescriptores del primer nivel, o los prescriptores en general, porque el primer nivel es muy importante. Y en pediatría es una cosa increíble, con los antibióticos ante bronquiolitis o ante resfríos o laringitis que llegan a los niños. Y me parece que si sería factible, se lo planteo a ustedes porque ustedes quizás puedan intervenir en un espacio para proponerlo, de una capacitación concienzuda que lleve tiempo, que haya un examen, que haya evaluación de un uso racional de antibióticos. Que sepamos cuál es el antibiótico que nosotros tenemos, que se nos vencen,
en remediar, por ejemplo, ¿verdad? Porque vamos directamente al de tercera, no vamos, o sea, se prescribe el de tercera generación y los mismos médicos no lo utilizan. No me quiero extender, pero me parece que habría que plantearnos, además de hacer una promoción en la comunidad, porque es parte de una consejería, de explicarle no solo cuál es la dosis y cómo lo va a tomar, sino la importancia de determinarlo y por qué, es parte de la consejería que deberíamos hacer, pero la capacitación, sobre todo, por lo que veo del primer nivel de atención en las guardias de las policlínicas y de los hospitales, es tan importante hacer una capacitación sostenida y evaluable, digamos, para motivar también a los profesionales sobre esta temática. ¿No? Bueno, es lo que me parece que quizás, además, sumada a la tarea que ustedes vienen realizando. Bueno, los felicito y le agradezco mucho. Gracias, esta oportunidad. Sí, de hecho, lo que vos estás diciendo está dentro de la planificación del programa de control de infecciones, porque tiene una parte que es la implementación de los PROA, de los programas de optimización de los antimicrobianos, que deben ser implementados no solo para las infecciones asociadas al cuidado de la salud, sino también para las infecciones de la comunidad. Así que, sin duda alguna, esto es una necesidad, lo que voy a expresar. Y bueno, espero que podamos cumplir con ese objetivo, llegar a la red de servicios, ¿no? Gracias, Yolanda. Acá hay la doctora Marta Sarabia estaba levantando la mano, no sé, la bajo ahora. Marta. Sí. Martita, hola. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, yo en realidad es agradecerles a todo el equipo que ha implementado esta charla, este curso, porque la verdad que es súper importante, y nosotros desde Odontología, hay un grupo de gente de odontología, incluso de alumnos, nos parece súper importante, nos abre una visión para empezar a trabajar en esto y tratar de compenetrarnos en lo que está ocurriendo. Nosotros desde el laboratorio de biología oral vamos a ponernos las pilas para trabajar en esto, sobre todo en la comunidad odontológica, que es tan importante los retratamientos a nivel de los conductos dentarios, que son terribles cuando no podemos con ellos y se dan antibióticos a roletes, y muchas veces los microorganismos que están no son los comunes de boca. Bueno, es toda una historia que la estamos tratando de entenderla y de unirnos también con otros profesionales de la odontología para poder ir viendo casuísticas, ir viendo lo que está a nivel internacional en relación a estas patologías, sobre todo las patologías pulpares. En definitiva, agradecerles a todo el equipo que ha hecho esta charla y esta conferencia, y muy especialmente a Norma, que siempre nos está colaborando y ayudando como un referente para nuestro laboratorio. Es un agradecimiento enorme que tenemos, y que bueno, que realmente no se da cuenta, pero ella quizás le parezca todo tan simple y tan natural, pero para nosotros es de mucho valor. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, Martita. Muchas gracias. Y sí, por supuesto, trataremos de llegar a todos los ámbitos. Creo que los odontólogos tienen un rol muy importante. Los odontólogos en general son bien prolijos con todo, así que estoy seguro que si se los capacita, se enganchan. Y los farmacéuticos, que son nuestros aliados también en la lucha contra la resistencia. Y tanto la comunidad odontológica como los farmacéuticos siempre están ávidos para realizar tareas en conjunto, así que seguramente lo vamos a poder hacer.
Gracias, Martita. Veamos, me parece que no hay preguntas en el chat. A ver acá. Dice el Acinetobacter, Luis Daniel Díaz Vélez. Dice, el Acinetobacter puede ser que en el último año aumentó su presencia. Sí, esto es una pregunta, me parece. Sí, sobre todo en la pandemia, ¿qué es lo que nos ocurrió? Se incrementaron notablemente las infecciones asociadas a asistencia respiratoria mecánica. Y el principal patógeno fue Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae. Y lo que yo personalmente vi, y luego compartiéndolo con colegas de otras provincias, vimos también una prevalencia importante de infecciones polimicrobianas con Acinetobacter y Klebsiella pneumoniae, lo cual complicaba más todavía el tratamiento. Esto lo vimos durante la pandemia y al haber mayores infecciones asociadas al cuidado de la salud, asociada al respirador, a la asistencia respiratoria mecánica, Acinetobacter fue sin duda el principal patógeno. En mi experiencia, Acinetobacter, Klebsiella y Staphylococcus aureus quedó ya en un cuarto o quinto lugar. Pero sí se incrementó notablemente. No sé si hay otra pregunta, si ustedes ven más preguntas en el chat o tienen también los micrófonos habilitados, ¿no? Si quieren hacer comentarios o aportes. Acá dice, sí, Daniel Díaz dice que tuvo varios casos en la actividad privada. Sí, quienes hacemos terapia intensiva, el Acinetobacter aparece todos los días en nuestra mesada. Bueno, no veo, no sé si ustedes ven, chicos, alguna otra pregunta. Buenas noches. Sí, quería hacerle una consulta. Usted había comentado que la resistencia bacteriana estaba también vinculada al uso de antisépticos y desinfectantes. Yo quería preguntarle, porque bueno, soy odontóloga también, si la resistencia que se genera a los antisépticos y a los desinfectantes tiene impacto a nivel sistémico, es decir, si una bacteria que ya entra con resistencia a distintos productos químicos, si eso condiciona el comportamiento sistémico ante los antimicrobianos. No sé si me explico. A ver, no sé si te entiendo, pero yo te voy a responder después de decirme si te estoy respondiendo a tu pregunta. Lo que ha ocurrido es que al usarse mayor cantidad de antisépticos, hay una mayor selección de microorganismos resistentes. Por ejemplo, hay una asociación entre la resistencia a clorhexidina, o sea, bacterias que son resistentes a clorhexidina, y en este grupo de bacterias se vio que tienen resistencia asociada a colistina. ¿Qué es lo que hace el mayor uso de desinfectantes y antisépticos? Es seleccionar estos clones resistentes. No sé si te respondo a la pregunta. Sí, se acerca bastante, porque la verdad que yo pensaba que está buena la respuesta, pero calculaba yo que además las bacterias quizás expuestas a concentraciones que no son capaz de, exactamente, no quiero decir subterapéuticas, pero sí bajas concentraciones, sí, permitía que la bacteria desarrolle mecanismos que favorecen la resistencia a otros tipos de antimicrobianos. Pero así, incluso hay estudios que ya lo demuestran, ¿no? Claro. Claro, está bueno porque, o sea, sí se entiende que permite que sobrevivan las más resistentes, pero bueno, también estaba pensándolo por ese lado, es decir, que el hecho de utilizar, por ejemplo, clorhexidina diluida o bajas concentraciones de peróxido de hidrógeno, bajas concentraciones de hipoclorito de sodio, condicionaba de alguna manera el comportamiento bacteriano. Así que bueno, me parece que sí es posible. Sí, sí, sí. Está demostrado. Perfecto. Sí está demostrado.
Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien más quiere hacer algún aporte. Bueno. Bien, no veo más preguntas por acá. Bueno, Daniela, no sé si querés aportar algo más o nos despedimos. Creo que mi mayor, digamos, desde el Laboratorio de Salud Pública, lo que quiero transmitirles, digamos, es a los laboratorios a que tomen conciencia de la problemática, porque la resistencia es algo que lo estamos viendo todos los días en la mesada y los tratamientos tienen que ser oportunos porque lamentablemente está en riesgo la vida del paciente y a su vez la transmisión entre el personal y el ambiente de estos microorganismos multiresistentes. O sea que es importante como bioquímicos tomar conciencia de la problemática y actuar en consecuencia. Porque somos la primera alerta, digamos, al médico de la presencia de una bacteria multiresistente. Entonces, es toda una cadena. Si nosotros no conocemos la temática, no sabemos cómo evidenciar estos mecanismos, no hay posibilidad de transmitirle al médico la información y, bueno, es una cadena, digamos. Una cadena que lleva a un tratamiento equivocado, un tratamiento lento, cuando tiene que ser pronto. Bueno, gracias, Dani. Bueno, nos despedimos de ustedes y les agradecemos muchísimo la participación y espero que este sea el inicio de varios encuentros. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar. Les agradecemos también desde el Departamento de Capacitación una vez más por la capacitación y por la disertación a los profesionales que participaron. Y bueno, esperamos contar con ustedes en las futuras capacitaciones. Gabriel, les agradecemos a ustedes. Capacitación siempre al pie del cañón, ayudándonos en las actividades. Gracias, Gabriel y equipo. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.